Vamos a darle inicio al servicio, aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a colocar nuestros celulares en silencio y vamos a darle gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y porque para siempre es toda su piedad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, soberano del universo, que nos santificas con tus mandamientos, que nos has ordenado y capacitado para recordar y guardar Shabbat. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Yahushua HaMashiach, porque por su gracia estamos aquí, Señor, en pie, firmes en tu poder, Señor, en tu santidad, trayendo, Señor, la recordación este día de Shabbat, símbolo de la creación, Señor, que te anuncia a ti como el único dueño y Señor de todas las cosas, Creador, y asimismo el único que da reposo a todas sus criaturas, Señor. Te damos gracias por quienes hemos llegado, por quienes vienen en camino, y guardas a quienes no podrán venir, Señor, y añade en este lugar todo lo que tú tengas, Señor, para tu salvación entre nosotros. Te pedimos, Dios, por todas las comunidades que invocan tu nombre en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y te muevas en medio de la alabanza de tu pueblo Israel, porque tú eres, Señor, el habitante de las alabanzas de tu pueblo Israel. En el nombre de Yahushua HaMashiach, regresa pronto y en nuestros días. Amén. Amén. Vamos a entonar entonces esta hermosa canción que está basada en el profeta Habacuc. Dice así. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Oh
entonar esta hermosa canción que sale de la última de las 18 bendiciones que se entonaba y que se rezaba y que todavía se siguen haciendo 3 veces al día. Para recibir tu palabra como es en verdad, palabra de Dios y no de hombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Vamos a continuar hoy. Este aire está apagado. Está haciendo calor ahora sí. Llama al Señor. ¿Qué dijo? No ha hecho nada el Señor. Mira esto, no sé. Sí. Dile a ver, toque. Ya este sí prendió. Yo metí hacia una reunión, había 13 personas así. Este sí. Era que, es que el Señor ahorita que entró vio aquel prendido y pensó que este estaba prendido también. Bueno. Ahora sí. Este va a compensar, no se preocupe. Más bien pueden echarse hacia acá si quieren un poco. Bueno, Shabbat Shalom a todos. ¿Me escuchan claro allá al fondo? Bien. Vamos a continuar hoy a estudiar la Haftarah y para que todos vayamos entendiendo, porque pues siempre es importante hacer ese repaso. Vamos a recordar qué es esto de Parashat Haftarah
para que todos sepamos las mismas cosas. Tenemos que recordar en primer lugar que la Biblia, toda la Biblia, nosotros la clasificamos en tres grandes grupos, el Antiguo Testamento. Y esos tres grandes grupos son la ley de Moisés, que se llama Torah, o Humash en hebreo también, los profetas, que son Nevi'im, y los escritos, que son toda la parte de los salmos, proverbios, Job, que no tienen ni categoría de profeta ni de ley. Pero en algunos de estos escritos no podemos, digamos, ignorar que hay profecías. Los salmos, hay muchísimos salmos que son profecías en realidad, que de pronto se le ha dado esa clasificación, es diferente. Entonces, desde tiempos antiguos hemos venido heredando, y así lo aprobó el Espíritu Santo y los apóstoles. Acuérdense de Hechos capítulo 15, versículo 21. ¿Por qué surgió esa gran controversia? En aquel entonces era un ambiente muy diferente a hoy. En aquel entonces la mayoría de creyentes eran judíos y eran sinagogas judías donde se reunían. Entonces las personas que estaban recibiendo el Evangelio venían de no ser judías, venían de ser de todas las naciones. Entonces surgió una gran preocupación o inquietud respecto de qué se debía hacer con estas personas que llegaban. Y entonces había una controversia, porque unos decían, no, tienen que estudiar toda la ley primero y luego entonces se les recibe en la comunidad. Históricamente solamente la ley de Moisés tiene ¿cuántos mandamientos? 613 mandamientos. Y a veces nada más conocemos los 10 más famosos. Entonces, teniendo la Torah 613 mandamientos, los que eran judíos muy cerrados y ultraortodoxos estaban exigiendo no solamente eso, sino hasta tradiciones que no estaban en la Biblia. ¿De acuerdo? Y acuérdense que Jesús pues muchas veces tuvo tropiezos y encontrones con los fariseos, con los saduceos, porque ellos daban por ley de Dios cosas que en realidad eran doctrinas humanas, eran tradiciones humanas. Entonces Jesús vino como a redescubrir la Torah. Jesús vino, imaginen que la Torah es como una de estas monumentos aztecas que con el tiempo lo cubrió la maleza. Entonces la Torah dice la Escritura que es el baluarte de la verdad, es la forma de la ciencia y la verdad. Pero con el tiempo la maleza de las tradiciones, el folclore, las costumbres, la idiosincrasia, las invasiones extranjeras, todo eso trajo un conocimiento ajeno a la Escritura que con el tiempo se le quiso sobreponer. Entonces cuando llegaba una persona nueva a una comunidad, pues había el debate, bueno, tenemos que exigirle que guarde todo lo mismo que nosotros, para que sea uno de nosotros. Entonces básicamente era convertirse en judío más que convertirse en estudiante de Torah. Entonces cuando viene el Espíritu Santo y viene la era mesiánica, Jesús deja unos lineamientos y los apóstoles con la guía del Espíritu Santo dicen, no, este es el orden. Dios mismo dio esa instrucción, que se aparten de 3 delitos inicialmente para que sean admitidos en la comunidad. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien lo predique cada Shabbat donde es leído. ¿Sí, Miguel? Y hay que tener en cuenta que ese pasaje, aunque lo quieran interpretar como si fuese algo negativo, Moisés que lo prediquen en las sinagogas y nosotros acá por separado, no es así. En realidad es un trabajo en conjunto en el que se dice exacto, el Mesías y el Espíritu Santo lo sacan de los delitos de muerte para que puedan ir a aprender de Moisés, que es siervo en la casa de Jesús. Exacto. Entonces, de esos 613 mandamientos, hay 3 que son considerados delitos de muerte. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que preferir morir antes que violarlos. Por eso se llaman delitos de muerte, porque tiene que preferir morir antes que violarlos.
Entonces, ¿cuáles son? La idolatría o la adoración de imágenes o todo lo que pertenezca a la idolatría. Segundo, la inmoralidad sexual, que tiene que ver toda esa parte, como la Escritura dice, el que comete una inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y el delito del homicidio. Básicamente, cuando hablamos de delitos de muerte, estamos hablando de aquellos delitos que se cometen contra Dios y contra las cosas sobre las cuales su nombre fue invocado. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener definitivamente la necesidad urgente de decirle a toda persona que llegue a la comunidad automáticamente hablar de esos temas, ¿verdad? Y eso lo hacemos siempre. Hermano, usted llegó, cuénteme en qué anda. No, que tengo 2 mujeres. Bueno, vamos a arreglar eso automáticamente, porque si no, no se puede seguir congregando acá, ¿de acuerdo? No, que yo soy ladrón cibernético, tienes que dejar eso automáticamente. Que yo soy atracador, que yo soy narcotraficante, etcétera. Eso tiene que dejarlo automáticamente antes de seguir congregándose, porque no pertenece o no corresponde el que esté nosotros permitiendo aquí conductas que no se pueden. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita vamos a ver, ahora hice esta introducción porque me di cuenta que había la necesidad de hacerla, y es para que entendamos por qué estudiamos Parashá y por qué estudiamos Haftará. Entonces voy a utilizar el tablero. El Señor me había dicho que no había, y resulta que sí había. No, aquí está el marcador. El traje marcador, porque yo clases sin marcador difícilmente. Sí. Ok, vamos a ver acá entonces para que con ilustración, ¿todos ven allí? Pero ustedes pudieran pegarse, ¿no? Claro, entonces, Parashá, palabra hebrea que significa explanación, extensión. Extensión, así como cuando el águila abre sus alas. ¿Por qué? Porque tiene también el sentido de explicación o exposición. O explicación. Esas cosas son las que puede significar la palabra Parashá. Extensión, exposición o explicación, y también significa separación. También puede significar separación, porque de ahí inclusive era un juego de palabras que había, por ejemplo, con los fariseos. Los fariseos se llamaban perushim. Perushim era la palabra hebrea para fariseo, y resulta que ese nombre de esa secta significaba los separados de la sociedad, porque trazaban un cerco, decían, no, nosotros somos separados, apartados, pero al mismo tiempo decían, nosotros somos los que tenemos la explicación de la Torá, más nadie la tiene sino nosotros. Entonces jugaban en ese sentido con esas dos palabras. Nosotros somos quienes mostramos la extensión de los mandamientos. Nosotros somos los que exponemos la Torá. De ahí nació Perushim. De ahí nació Perushim. Y por eso se relaciona con la palabra Parashá. Inclusive la palabra Prishá, que es parecido, significa separación. Entonces, eso es lo que es Parashá, pero en sentido técnico se refiere a cada una de las 54 porciones o separaciones, 54 porciones del Pentateuco. ¿De acuerdo? El año hebreo tiene 54 Shabbatot y se lee una cada Shabbat, entonces son 54 Parashot en plural. Parashá es singular, Parashot plural.
Entonces, esto se refiere apenas a la ley de Moisés, ¿de acuerdo? Una pregunta, Manuel. En la primera o segunda sección de la palabra para allá, tú dijiste algo que tenía que ver con construcción, algo así de explanada, ¿no? Sí, por eso la explanación aquí. Explicación o explanación. Ah, ok. A eso me refiero.